Pues quisiera comenzar saludando a todos los que de una u otra manera sois seguidores de Bendita Otredad y a todos aquellos que por casualidades de la vida quizás podáis entrar en contacto con esta reflexión a la que ahora quiero invitaros y quiero compartir con todos y cada uno de vosotros. Y quiero comenzar pues agradeciendo a la organización de Bendita Otredad esta oportunidad de poder compartir con todos vosotros este tema que me parece sumamente importante. Si bien los términos o las palabras que enmarcan esta reflexión pueden resultarnos un poco lejanas o un poco no tanto familiares, ¿no? Mística y otredad. Ciertamente no es un tema fácil, o al menos de intuición fácil en un primer momento o en un primer instante. Estamos frente a una realidad en cierto modo compleja, porque estamos ante dos términos que no siempre han sido entendidos correctamente y que creo que es muy importante al inicio de esta reflexión tratar de poner en su lugar, o por lo menos de clarificar qué es lo que yo pretendo decir en estos momentos cuando me refiero a mística y cuando me refiero a otredad. Hablar de mística, sobre todo desde la perspectiva cristiana, que es desde donde yo me posiciono, es hablar de esa toma de conciencia progresiva, de ese misterio que nos habita, de ese misterio que nos envuelve y que en definitiva somos cada uno de nosotros. Ese misterio que en el contexto cristiano hace referencia a Dios, al Dios Trinidad, y que se concreta en el encuentro directo y personal con la persona de Jesucristo. En este sentido, hablar de mística no es hablar de fenómenos extraordinarios, de realidades paranormales o esotéricas, sino precisamente de abrirnos a esa conciencia de aquello que en definitiva forma parte de nuestra vida y de nuestra realidad, y que nos interroga, que nos cuestiona y que en definitiva siempre nos acompaña, como es el misterio. Ciertamente aquí hablamos ante todo y sobre todo de un misterio con mayúsculas, ¿no? Y hablar de otredad, como la misma palabra indica, es hablar del otro, de los otros, de lo otro. Es decir, de toda esa realidad personificada en individuos, personificada también en la divinidad, personificada también en todas las criaturas que forman parte del ambiente que nos rodean, ¿no? Y que están frente a mí, y que en definitiva reconocerlas, abrirnos a ellas, no es simplemente una dinámica que hacemos en el día a día, en la realidad cotidiana, sino que nos implica en el desarrollo de lo que somos todos y cada uno de nosotros, ¿no? Por eso creo que lo que verdaderamente sintetiza y expresa la esencia más profunda de mi ser cristiano es precisamente el mandamiento del amor, ¿no? Tantas veces me he interrogado, ¿no?, cómo después de toda esa tradición que contemplamos muy viva en el Antiguo Testamento de la Sagrada Escritura, Jesús viene a completar, a dar sentido y a sintetizar toda la ley precisamente única y exclusivamente en ese mandamiento del amor. En una triple dirección: amar a Dios, amar al prójimo como a uno mismo. Sin olvidar, por supuesto, la referencia a todo lo creado, a todas esas realidades que sin duda alguna forman parte de nuestra vida, ¿no? Es decir, este llamado que podemos decir nos hace Jesús a todos los cristianos, ¿no?, implica una relación armónica con todo. Es decir, posicionarnos de una manera real, concreta, frente al otro, frente al otro, para que la vida termine fundamentándose en esa dimensión armónica que nos ha de constituir, ¿no?
teniendo muy en cuenta, ¿no?, que del posicionamiento, ¿no?, que tenemos frente a nosotros mismos, en el fondo depende cómo me posiciono yo frente a los otros y, en definitiva, cómo me posiciono yo también frente a mi Dios. El concepto que tengo de mí, la visión que tengo de mí mismo, no cabe duda de que me condiciona terriblemente de cara a todo lo dimensional, relacional, que forma parte de nuestra vida. Pero más allá de lo teórico, ¿no?, hablar de mística y hablar de otredad, creo que es hablar, en definitiva, de la dimensión armónica de toda la existencia, donde se integran hacia una verdadera unidad, pero no una unidad teórica, ¿no?, sino esa unidad de lo que todo forma parte y de lo que la realidad misma está compuesta, aunque tantas veces la percibimos, la experimentamos o la leemos o la entendemos desde una perspectiva más bien de división o de separación, ¿no? Pienso que la otredad y la mística nos hablan de cómo unir lo visible y lo invisible, de cómo unir lo objetivo y lo subjetivo, de cómo vivir la dimensión de lo palpable, lo que es accesible a nuestros sentidos y lo que va más allá de esa percepción sensorial y que normalmente denominamos y entendemos como misterio. Ciertamente, cuando nos acercamos a la mística cristiana y concretamente a los místicos, ¿no?, como testigos de esa realidad viva, inherente a la existencia del ser humano, ¿no?, descubrimos cómo el místico es aquel que, abriéndose a una relación viva y consciente con el misterio, con Dios, ¿no?, va descubriendo la unidad y el valor de todo, de todos los seres, y por lo tanto podríamos decir el valor de la otredad, ¿no? Ciertamente, para el místico lo diferente no es sinónimo de separación, sino de unión. Yo creo que aquí tenemos muchas veces un error no solo terminológico, sino muchas veces experiencial, ¿no?, de que hablar de lo diferente, sea a nivel de razas, a nivel de culturas, a nivel de pueblos, a nivel de pensamiento, a nivel de ideologías, lo hemos tomado casi como una contraposición, cuando en realidad todo en la vida nos habla de que lo diferente es precisamente lo que nos une. Ciertamente, si anulamos la identidad de los otros, si anulamos la percepción de esa diferencia, difícilmente podremos caminar hacia lo que podríamos llamar la verdadera unión, unión que implica integración de lo diferente, ¿no? Pienso muchas veces en la misma realidad biológica que nos constituye, ¿no? Todas nuestras células, todos nuestros órganos, no podemos decir que son iguales. Si todas nuestras células fueran iguales, no existiría esa unidad que es mi cuerpo. Y de hecho la biología nos habla de la identidad profunda de cada una de las células. Y esa identidad es la que las mantiene unidas. Esto me parece que es un fenómeno natural que nos habla del misterio que nos constituye, ¿no? Pensemos también en nuestra realidad psicológica, pensemos en una de nuestras capacidades cognoscitivas más determinantes y más importantes de cara al desarrollo vital y existencial, como es la empatía. La empatía es la capacidad de posicionarme en la realidad del otro. E incluso hoy se ha demostrado que biológicamente ese ejercicio que yo hago produce beneficios biológicos positivos para el desarrollo de mi organismo. Pienso que estas realidades en sí mismas, pues quizás nos dicen cosas concretas, ¿no?, pero creo que nos hablan más allá, nos hablan de un misterio que
que ciertamente nos envuelve y que no podemos resolver simplemente con conceptos, sino abriéndonos a una dimensión experiencial. Y eso es lo que nos aportan los místicos, ¿no? Sobre todo pienso en los místicos de la escuela carmelitana, Teresa de Jesús, Juan de la Cruz, Edith Stein, Teresa de Lisieux, Isabel de la Trinidad y otros muchos, porque unen toda esa dimensión experiencial, emocional, psicológica, a la objetividad de lo que es el misterio y de lo que somos cada uno de nosotros. Podríamos hablar casi hasta de una visión holística de la realidad, que nos envuelve y nos ayuda a entendernos y a vivir la plenitud de lo que realmente somos. De hecho, para Teresa de Jesús, uno de los grandes interrogantes, y en cierto modo también para Juan de la Cruz, uno de los grandes interrogantes y de sus grandes preocupaciones era cómo llevar a la persona a su verdadera dignidad. Cómo hacer que la persona alcance esa dimensión profunda de lo que constituye su plenitud, su felicidad, su verdadera paz interior. O planteándose en una dimensión social toda esa problemática, Teresa de Jesús se preguntaba ¿por qué hay tantas injusticias en el mundo? ¿Por qué los humanos no somos capaces de respetar al otro, de trabajar por el respeto y la dignidad de los seres humanos? Aunque teóricamente afirmemos y estemos convencidos de muchos principios. Y la respuesta para Teresa de Jesús era muy simple. El gran problema que tenemos es un problema existencial, que tiene que ver con que no nos conocemos a nosotros mismos. Y como no conocemos nuestra dignidad, no somos capaces de llegar a valorar hasta el fondo la dignidad del otro. Aquí podríamos hablar de otredad, que no es simplemente reconocer al otro como diferente, sino integrarlo dentro de ese sentido más auténtico y más profundo del misterio que nos habita. Por eso el místico cristiano y la experiencia mística a la que nos abrimos todos los creyentes, ¿no?, de una manera consciente, ha de ser el camino que nos lleve precisamente a descubrir ese valor auténtico y profundo que me constituye como individuo, que me constituye como persona, que pone en evidencia el gran valor que me constituye y que por lo tanto también forma parte de la dignidad profunda y auténtica del otro, ¿no? Hablar de mística en este sentido no es hablar de una realidad abstracta, sino hablar de ese misterio de Dios que me ayuda a conocerme, que me ayuda a descubrirme en mi verdadera dignidad, que me ayuda a percibirme como un ser creado en el amor y para el amor. Y aquí emerge también esa dimensión profundamente sanadora que tiene la mística cristiana en su práctica y en su vivencia, ¿no?, porque nos abre precisamente al valor de lo que somos. Nos hace descubrir algo que nada ni nadie puede darnos, que es el sabernos amados hasta en nuestra debilidad, hasta en nuestra pobreza, hasta en nuestra indigencia, podríamos decir. Y cuando yo me descubro así amado por un Dios que nunca se aleja de mí, no puedo no amar a mi hermano. No puedo no superar las barreras de la diferencia. No puedo dejarme ya condicionar por las debilidades o los defectos del otro o sus diferencias. La experiencia mística, en este sentido, me ayuda a vivir la plenitud de la otredad, porque el otro se convierte en un valor inherente a mi propia vida y a mi propia existencia. En el fondo eso quedó muy bien sintetizado por lo que recomendó Jesús a todos los seguidores suyos: el amor al enemigo. Cuando somos capaces de amarnos en nuestra pobreza,
descubrirnos en ese misterio de lo que somos también capaces de amar al otro en su realidad, en su otredad. Por eso, bendita otredad. Muchas gracias.